Hola chicos, soy la profesora Viviana. En esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo concepto que se llama la continuidad de funciones. Desde el punto de vista real, cuando usted piensa en algo continuo, mucha gente piensa en caminos. Un camino continuo es un camino suave, que no tenga baches, hoyos, que no tenga desniveles. Y en las matemáticas también pensamos desde el punto de vista matemático qué es una función continua. Es muy similar a lo que acabo de decir. Es aquella función, permítanme hacer un esbozo, que por ejemplo una curva que tenga subidas, bajadas, que tenga rectas, camino constante, pero que no tenga algo que no permita avanzar desde el punto de vista con problemas matemáticos. Entonces, una función continua es aquella que presenta todo su intervalo desde que uno traza el dibujo, como hice yo con el plumón, no suelta el plumón hasta que termina de hacer el trazado. Vamos a la parte matemática, lo que se nos pide para analizar, o ustedes les piden. Definición formal. Para que una función sea continua y continua en cada valor de su dominio, tenemos que continua en un valor A. Va a serlo siempre y cuando ocurra lo siguiente. Primero debemos saber que existe f de A, es decir, la función se evalúa en el x igual a o el t igual a según lo que esté definida. Segundo, tenemos que analizar el límite de la función cuando x tiende a ese valor A por la izquierda y por la derecha. El límite debe existir, por eso son iguales ambos acercamientos, y debe tener un valor L. Y lo más importante al final es que este valor L, que vamos a obtener con el límite, y f de A, que existe, deben ser el mismo, igual. Esa es la condición matemática para que una función sea continua. Debe cumplir esta definición. Entonces, esto está en orden. Acá tengo un ejemplo propuesto que vamos a desarrollar con ustedes. Esto es una función h de x, la cual está definida por partes. Y lo primero que vamos a preguntarnos es si es que esta función h es continua. Y vamos a coger un valor. Entonces la pregunta va a ser, ¿será h continua? Y vamos a escoger el valor x igual 1. Esa es la pregunta, en x igual 1. Es decir, a es 1. Para aquello vamos a trabajar cada etapa de la definición. Lo primero que vamos a analizar, f, en este caso es h, evaluada en 1. Entonces, como está por partes la función, vamos a ver dónde h toma el valor 1. En este caso lo toma en el segundo tramo, donde dice mayor o igual, x igual 1, aquí reemplazo, es decir, h de 1 va a ser 2 menos 1, aquí es 1. 2 menos 1 me da 2. Entonces h de 1 existe. Tenemos listo el punto 1. El punto 2, tenemos que analizar álgebra de límites, es decir, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, es decir, valores menores que 1. Para eso miramos la función, ¿dónde está definida la función h? En este caso, para los menores que 1, está definida en el tramo superior y el reemplazo por el tramo x más 1. Y este límite, cuando me acerco por la izquierda, tendería, cuando x tiende a 1, me quedaría 1 más 1, 2. Hasta ahora estamos bien. Se están igualando algunas cosas. Y en paralelo, límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, los valores mayores que 1. Y este corresponde al tramo que dice 2 menos x. Entonces, si x tiende a 1 por la derecha, nos va a quedar 2 menos 1, es decir, 1, resultado del límite. Claramente notamos que el punto 2 no está cumpliendo porque estos valores son distintos, por lo tanto, el límite no existe. Límite cuando x tiende a 1 de la función h de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque son distintas las imágenes por la izquierda y por la derecha. Luego, la definición que tenemos acá no está cumpliendo el punto 2, ni menos
el punto 3 porque no existe una función evaluada en A que sea igual a L. Por lo tanto, no existe el límite, falló el punto 2 y la función no es continua. Matemáticamente no cumplió. Gráficamente, quiero que miren la gráfica de esta función, era fácil verlo con una representación gráfica. Acá tenemos dos rectas, la recta x más 1 para los menores que 1 y la recta 2 menos x con pendiente negativa. Claramente el tramo de x más 1 es para los menores que 1, no toma la imagen ahí. Pero usted tiene que notar que aquí hay un problema, hay un salto, se denomina salto, dado que son imágenes distintas cuando me acerco por la izquierda y por la derecha. Por lo tanto, la función no es continua. No va a ser continua cuando hay saltos, ni cuando hayan asíntotas, o cuando la función no esté definida en el punto. Y este es un primer ejemplo de continuidad. En este caso, la función no es continua. Y en este video vamos a analizar una pregunta asociada a una función de continuidad. La pregunta es f, esta función f que está definida matemáticamente acá y graficada para efectos más pedagógicos, continua en los reales? Ya, recuerden que la continuidad es un concepto que ya se definió anteriormente, vamos a volver a repetirlo acá la definición. Desde el punto de vista gráfica, yo quiero que noten que cada uno de estos tramos que están definidos acá y graficados, esbozados, tengo un tramo que es una parábola, aquí está su esbozo, las parábolas son funciones que se abren hacia arriba o hacia abajo, son curvas suaves, crecen y decrecen o viceversa. Esta parábola vive o está definida para los menores iguales que menos 4, por lo tanto, si usted se da cuenta, la gráfica solamente contempla hasta el valor de x menos 4, donde está incluida su imagen, porque lo toma menos 4. Después tenemos una porción de recta, un tramo de una lineal, pendiente positiva, ahí se ve la recta. Usted puede ver cómo graficarla entre los valores que está definida, eso ya se vio en otros videos de función por partes. Notar sí que esta recta tiene un detalle, no incluye el valor menos 4, por lo tanto aquí hay un vacío en torno a menos 4, a la imagen cuando el x vale menos 4, que no toma esa imagen, y cuando el x toma el valor de menos 2, sí toma su imagen, cuando el x es menos 2, tiene imagen aquí en 4, porque es cosa que usted reemplace y evalúe. Y por último, la función raíz, que tiene su esbozo acá, es una curva decreciente, y que su dominio está considerado para los mayores que menos 2. Notar que aquí hay un número que están aquí en círculo, que yo marqué a propósito, que vamos a explicar por qué. Son justamente los cambios de tramo. Y la función raíz cuadrada no considera cuando el x vale menos 2, no lo toma, por eso hay un vacío en la gráfica. Todos estos detalles de vacíos o puntos incluidos tienen que hacerse en base a la definición. Si el intervalo en este caso es mayor estricto que un valor o menor estricto, usted tiene que eliminar ese punto que no sea parte de la gráfica. Ya. Entonces, en sí misma, cada función por sí sola, la parábola solamente, tanto la recta y esta función raíz cuadrada, si uno las mira en forma separada, cada una es continua a sí misma. No poseen el trazado ni saltos ni vacíos, tampoco la recta es totalmente continua y esta función raíz también es continua. Pero, ¿dónde está el problema para que la función sea continua en todo R? Si miramos esta función, el dominio de esta función efectivamente son todos los reales, pero hay que notar que hay cambios de tramos donde está marcado aquí en círculo. Por ejemplo, cuando yo defino para los menores iguales que menos 4 y después paso a los mayores estrictos que menos 4, la parábola cambia a otra función que es una recta, es otra función. La pregunta es, mirando la gráfica, ¿se ve continua en todo R? ¿Dónde advertimos problemas de no continuidad? Es decir, ¿dónde se ve saltos o vacíos? Entonces, para eso, para responder la pregunta, nos vamos a abocar justamente a donde cambian los tramos, que corresponde al valor de menos 4 y menos 2. Y recordemos la definición. Acuérdense de la definición de continuidad. F es continua, vamos a hablar ahora en un punto, en un valor x igual a, un valor dentro de la función de su dominio, siempre y cuando cumple la siguiente definición. Límite
cuando x tiende al valor a de la función f de x, eso me tiene que dar f de a. Ya, esta definición, vuelvo a repetir esto, tiene dos detalles muy importantes. El primero, que la función debe estar definida a donde tiende el límite, debe existir f de a. Esto debe de existir. Y además de que exista, la imagen que corresponda tiene que ser igual al valor del límite. Por lo tanto, también tenemos que analizar el límite. Y un límite va a existir, por la definición, si me voy por la izquierda y por la derecha los valores, las imágenes deben converger también al valor de f de a. Entonces, continuidad exige dos cosas. Existencia de límite y que la función en a esté definida. Vamos a analizar entonces, donde cambia de tramo. Por ejemplo, vamos a hablar de en x menos 4. Ese análisis vamos a hacer. Lo primero que tenemos que ver siempre, lo primero es analizar f evaluada en a, es decir, en menos 4. Y aquí usted ya sabe muy bien en qué tramo de la función corresponde el valor de menos 4. Si esto no estuviera definido, no existiera el f de menos 4 en ningún tramo, automáticamente la función deja de ser continua. Eso es muy importante. En este caso, el valor de menos 4 está incluido, x menor o igual, en el tramo de la función cuadrática. Y vamos a reemplazar. Si x es menos 4, nos queda menos 4 más 6, que sería positivo 2. El cuadrado de 2 es 4, y si le resto 1 me da 3. Por lo tanto, f de menos 4 es igual a 3. Ahora tenemos que analizar el límite. Entonces, el segundo paso es analizar límite cuando x tiende a menos 4. Pero, como hay cambio de tramo, tenemos que ir por la izquierda y o por la derecha. Entonces, cojamos por la izquierda los valores menores que menos 4. ¿Dónde está definida la función para los menores que menos 4? Aquí no me interesa lo que pasa en menos 4, porque estamos en límite. Entonces, si miramos los tramos, el primer tramo dice x menor que menos 4. Además dice igual, pero el menor es el que nos interesa. Y por ende reemplazamos la función. La función es x más 6 menos 1. Y ahora sí, analizamos este límite, que es muy sencillo porque no tiene ningún problema de al cuadrado, está al cuadrado, eso. Y al calcular este límite, simplemente valoramos en menos 4 en el x, menos 4 más 6, que sería de nuevo 2 al cuadrado menos 1, y me daría 3. Hasta ahora el f de menos 4 es igual al valor del límite por la izquierda de menos 4. Y nos faltaría por último analizar límite cuando x tiende a menos 4, pero por la derecha. Los valores mayores a menos 4. ¿Qué tramo corresponde a eso? Si miramos con calma, el primero ya no. El segundo tengo x mayor que menos 4, menor o igual que menos 2. Ahí estaría definido para el mayor o igual que menos 4. Y reemplazo por la ecuación de la recta, o la función lineal, que en este caso. Y cuando x tiende a menos 4, evalúo y vamos reemplazando acá. 0,5, un medio por menos 4, eso es menos 2, y menos 2 más 5 me da 3. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que la función de menos 4 me da el valor de 3, y el límite en sí mismo, límite, cuando x tiende a menos 4 de la función f de x, existe, pero además que existe, vale 3. Por lo tanto, todo esto dice que la función es continua en menos 4. F es continua en x igual a menos 4. Acá vamos a ver con este espacio que tenemos, vamos a hacer lo mismo para x igual a menos 2. Entonces, lo primero va a ser evaluar f en menos 2, donde la función se evalúa a menos 2. Mirando los tramos, el valor de x igual a menos 2 se toma en el segundo tramo, por lo tanto, menos 2 se reemplaza en la función lineal. Y lo hacemos mentalmente, 0,5, un medio por menos 2, eso es menos 1, y menos 1 más 5, eso es 4. Entonces, f de menos 2 nos da 4. Y después tenemos que analizar lo mismo, límite, cuando x tiende a menos 2, por algún lado, ¿cierto? Por la izquierda, por ejemplo. Y por la izquierda, ¿dónde está definida para los valores menores que menos 2? Nuevamente tenemos el tramo lineal,
que sería 0,5x más 5. Y vamos a poner la respuesta acá para que se alcance a ver. Y cuando x tiende a menos 2, nos da también el valor del límite 4. 4. Nos faltaría solamente analizar el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha. Signo más, por la derecha. Ya, por la derecha son los valores mayores que menos 2, por lo tanto corresponde, espero que se vea, a menos raíz cuadrada de x más 2 y más 3. Ahí está la función del tercer tramo, porque es para mayores que menos 2. Y cuando x vale menos 2, lo reemplazo y me estaría dando en este caso menos 2 más 2, 0, menos raíz de 0 es 0 y más 3 me da 3. Ya, ¿qué notamos acá en este análisis? F de menos 2 es 4, límite por la izquierda de menos 2 es 4, pero por la derecha es 3. Por lo tanto, ¿qué está fallando acá de la continuidad? Es cosa de ver la gráfica. Hay un salto en la gráfica, porque el límite por la derecha menos 2 tiende a 3, aquí se ve. Y el límite por la izquierda de menos 2 tiende al valor de 4. Aunque f de menos 2 vale 4, aquí hay un salto. Lo que está pasando es que falla porque el límite no existe. Entonces lo que vamos a poner acá simplemente es que f no es continua. El límite cuando x tiende a menos 2 de f de x, ese límite no existe. Por lo tanto, hace que la definición de continuidad no pueda verificarse. En resumen, f es continua en x igual 4, usted lo puede ver, la función, ahí está la parábola y se conecta perfectamente con la recta, ahí no hay vacío, está todo conectado, pero en torno a menos 2 la función tiene un salto, es discontinua porque el límite no existe. A continuación veremos un ejercicio de análisis de continuidad de una función. La pregunta es, para la función que está definida acá, en dos tramos o por partes, es la función f continua en x igual 6. Si observamos esta función, efectivamente hay dos tramos. El primer tramo está definida para los valores de x menores o iguales que 6 y el segundo tramo está para valores definido de x mayores que 6. El tramo inicial es una función lineal. Si usted nota 5x menos 12 dividido 48, lo puede separar en dos términos y es una función lineal y la cual es siempre continua en todos los reales. El segundo tramo es una función racional que está definida para los mayores que 6 y su numerador consta de una diferencia donde hay una raíz cuadrada, que la raíz en sí misma es continua a su dominio, y dividido por una función lineal usando propiedades de funciones continuas. El cociente de continua es continua, pero tenemos que analizar qué ocurre en x igual 6. Entonces, vamos a empezar a usar la definición que ustedes vieron antes de continuidad. Una función es continua en un punto si se cumplen las siguientes condiciones. Primera condición, que es la más básica, pero la más importante de verificar. Esta función f, primero, debe estar definida en el valor en cuestión, en el valor 6. Es decir, que exista f de 6. Si miramos los tramos, buscamos dónde la función f toma el valor 6 y aquí claramente lo toma en el tramo superior. Por lo tanto, vamos a evaluar la expresión 5 por 6, x6 menos 12 dividido en 48. Y acá simplemente valoramos, 5 por 6 es 30, y si a 30 yo le quito 12, me quedaría 18, y acá me queda el número 18 partido en 48, que lo podemos simplificar. Estos son múltiplos de 6, 6 en 18 es 3 y 6 en 48 es 8. Por lo tanto, f de 6 es igual a 3 octavos. Posteriormente, vamos a avanzar con la definición de continuidad. Tenemos que ver ahora, como segundo punto, vamos a analizar el concepto de límite. Cuando me acerco al límite, cuando x tiende a 6 de la función f de x. Y para recordarle una vez más el concepto de límite,
como está definida por tramos, para que este límite exista, tiene que ser el valor de ese límite exactamente a límite cuando x tiende a 6 por la izquierda de f de x e igual a límite cuando x tiende a 6 por la derecha de f de x. Es decir, límites laterales iguales. Vamos a analizar cada uno de estos. Entonces, tercer punto, vamos a analizar entonces por lo menos límite cuando x tiende a 6 por la izquierda. Es decir, los valores menores que 6. Recuerden el acercamiento. El tramo que define aquello corresponde al primer tramo, donde x es menor que 6. Por lo tanto, la función que vamos a considerar el tramo es 5x menos 12 partido en 48. Este es un límite directo, no tiene ninguna forma indeterminada, el denominador es distinto de 0, por lo tanto llegamos inmediatamente a un valor que coincide en este caso con el valor de la función evaluada en 6 al evaluar el límite en x6 y nos daría entonces el valor de 3/8, que es el mismo que obtuvimos antes. Ahora vamos a ver entonces el análisis de límite cuando x tiende a 6 pero por la derecha. Es decir, los valores mayores que 6 pero cercanos y correspondería entonces, aquí estamos viendo, al segundo tramo. Por lo tanto, vamos a reemplazar por la función raíz cuadrada de 3x menos 2 menos 4, la raíz solamente llega hasta el menos 2, y dividido en x menos 6. Y analizamos, como siempre, la forma del límite. Cuando x tiende a 6, el denominador tiende a 0. El numerador, evaluando, 3 por 6 son 18, menos 2, eso me da 16. La raíz cuadrada de 16 es 4 y 4 menos 4 es 0. Por lo tanto, este límite es de la forma 0 sobre 0. Dejamos ahí entre paréntesis. Y tenemos que analizarlo. Normalmente cuando usted ve raíces cuadradas con diferencia o suma, la técnica es racionalizar. Es decir, multiplicar arriba y abajo por lo mismo, pero con cambio de signo. Es decir, raíz de 3x menos 2 más 4 y partido por la raíz de 3x menos 2 y más 4, arriba y abajo. Entonces nos va a quedar acá límite cuando x tiende a 6 y al hacer este procedimiento, notar que el numerador tenemos una diferencia por una suma, entonces aplicamos productos notables, que sería la diferencia de los cuadrados de cada una, suma por diferencia, y nos va a quedar entonces el cuadrado del primer término. Al elevar al cuadrado la raíz, quedaría solamente 3x menos 2, menos el cuadrado del segundo término, el cuadrado de 4, que es 16. Y el denominador solamente lo dejamos expresado como x menos 6, factor de lo que nos quedó acá, raíz de 3x menos 2 y más 4. Bien, ahora reducimos un poco más, notar que en el numerador, límite cuando x tiende a 6, no olvidar que siempre debo escribir el concepto límite durante todo el procedimiento del análisis de un límite. Entonces acá, si ustedes observan, al restar menos 2 menos 16, eso me da menos 18. Entonces nos va a quedar 3x menos 18, lo que tenemos que ir factorizando siempre para eliminar la indeterminación. Y si factorizamos 3x menos 18, factor común es 3, nos va a quedar la expresión 3 factor de x menos 6, que es lo mismo que redujimos mentalmente acá y después factorizando. Y partido en x menos 6 y por la misma raíz cuadrada de 3x menos 2 y más 4, cierra paréntesis. Bien, ¿qué hemos logrado con esto? Encontrar un factor equivalente, numerador y denominador, en el concepto de límite, se simplifican y nos está quedando solamente límite cuando x tiende a 6, numerador nos queda la constante 3, denominador nos queda la raíz cuadrada, 3x menos 2, más 4. Bueno chicos, por último, cuando x tiende a 6, veamos qué ocurre en el denominador, porque el numerador ya es 3, una constante. Abajo tenemos 3 por 6, 18, menos 2, 16. La raíz de 16 es 4 y 4 más 4 es 8. Entonces abajo nos queda denominador 8, numerador 3. Es decir, nos queda 3/8.
Por lo tanto, si analizamos todo lo que hemos hecho hasta ahora, tenemos que el valor de f evaluado en 6 nos dio 3/8. El límite por la izquierda de 6 también nos dio 3/8. Y el límite por la derecha de 6, aquí faltó colocar por la derecha, nos dio también 3/8. Por lo tanto, tenemos que el límite existe y además es igual a la función evaluada en el punto. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente f es continua en el valor x igual 6. Cumple la definición. A continuación, analizaremos un problema en una función por partes. La pregunta es cosa de ver la función, tiene funciones por tramo y también tiene algunas constantes reales. Quiero marcarlas un poco. Acá aparece una constante A y una constante B, A y B. Y la pregunta en cuestión va a ser hallar los valores de A y B en los reales para que esta función sea continua en todo R. Para esto tenemos que siempre analizar la definición de continuidad. Recordar que son tramos, esta función tiene tramos. Notar que cada tramo en sí mismo tiene una definición. Acá hay una función racional, hay una raíz cuadrada. Está definida para los menores que 0. Notar que esta raíz de x más 1 es una función continua, menos una constante, eso es continuo, dividido una función lineal, eso en sí mismo es continuo en algún dominio. Lo mismo acá con el segundo tramo, tengo un cociente de racional lineal con una cúbica. Los polinomios son continuos y tenemos de nuevo la álgebra de continuas, que división de continuas continua. Y por último tenemos un trinomio cuadrático, que también es continuo a sí mismo. Entonces el problema es analizar al cambiar de tramo si es que es continua en estos puntos, en x0, pregunta, y también en x igual 1. Esa es la pregunta, en x0 y en x1, interrogación. Para esto vamos a seguir usando la definición que usted conoce de continuidad en un punto y vamos a trabajar cada punto por separado. Entonces, partimos primero en x igual 0. Entonces, primer análisis, vamos a trabajar x igual 0. Primer ítem 1 romano. Y en x igual 0 tenemos que hacer todos los análisis. Lo primero es analizar que la función esté definida en 0. Miremos los tramos donde toma el valor 0, lo toma en el segundo tramo. Por lo tanto, para evaluar f en 0 vamos a tomar esta expresión que nos va a quedar igual al valor de 2b, recuerda que es una b, factor d, y acá tenemos que reemplazar el x0, por lo tanto nos queda 0 menos 1, es decir, nos queda solamente menos 1, y partido en 0 al cubo menos 1, y eso también me está dando menos 1. Por lo tanto, finalmente simplificando, nos va a quedar menos 1 dividido menos 1 es 1, y nos queda el valor de 2b. Es decir, f de 0 depende de b, mientras tanto. Posteriormente tenemos que ahora analizar límite cuando me acerco a 0. Para que sea continuo tiene que existir el límite y ser igual a f en el valor 0. Entonces vamos a ver primero límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Da lo mismo usted cuál considere, izquierda o derecha, pero tiene que analizar los límites. Los valores menores que 0 pero cercanos estaríamos tratando de la parte del numerador, que sería la función constante a, cociente, la raíz cuadrada de x más 1 menos 1 y partido en x. Ya, esta función que escogimos es porque es para x menor que 0 y tenemos que notar que hay una constante a, la cual algebraicamente puede quedar fuera del límite por la propiedad de los límites. Entonces nos va a quedar acá la constante a por límite cuando x tiende a 0 de solo la raíz cuadrada de x más 1 menos 1 dividido en x. Y aparece una expresión con raíz cuadrada, restado un número, tenemos entonces que, obviamente, si la forma del límite que notamos cuando x tiende a 0, su forma abajo me da 0,
arriba me da 0 más 1, 1 raíz de 1 es 1, menos 1 es 0, es indeterminado, hay que determinarlo y para eso racionalizamos, multiplicando por la misma expresión pero cambiando signo, raíz de x más 1 más 1. La idea de esto es generar una suma por diferencia. Ya, y al hacer esto, notamos que en el numerador, al hacer la diferencia por la suma, aquí la constante a la dejo mantener, límite cuando x tiende a 0, y me va a quedar el cuadrado del primer término, que sería solamente x más 1, menos el cuadrado del segundo término, que sería 1 al cuadrado de 1. Y abajo me queda dividido por x factor de raíz de x más 1 y más 1. Cierro paréntesis. Ya. Ahora, en el numerador, recuerden que esto técnicas para ver si el límite existe. Al racionalizar nos queda arriba x más 1 menos 1, que hay que reducirlo. Al sumar 1 menos 1 nos va a quedar solamente x. Es decir, nos queda x arriba y x abajo. Y posteriormente eso se simplifica. Por lo tanto, nos va a quedar solamente a por el límite cuando x tiende a 0. Y al simplificar las variables x, nos queda solamente el numerador 1, la constante 1, partido por la raíz de x más 1 y más 1. Y aquí estamos prácticamente listos, porque cuando x tiende a 0, denominador me está quedando 0 más 1, 1, raíz de 1 es 1, más 1, 2, nos queda un medio, es decir, nos queda un medio por a. A por un medio, y finalmente nos queda el valor de a medios. Este es el límite por la izquierda de 0. Agregamos acá límite por la izquierda. Tenemos ahora que analizar, vamos a hacerlo aquí arriba para tener espacio. Dentro del caso 1, límite cuando x tiende a 0, pero ahora por la derecha. Los valores mayores que 0, en este caso vamos a considerar el tramo del medio para los mayores que 0, que sería la función, la reemplazo al tiro, 2b factor de x menos 1 dividido x cubo menos 1. Y este límite no se indetermina, porque cuando x tiende a 0, abajo me da el número menos 1, por lo tanto, el valor de este límite me estaría dando la expresión 2b por menos 1 sobre menos 1, es decir, nos da el valor 2b. Este valor lo obtuvimos anteriormente para f en 0 y que coincide. Por lo tanto, el primer análisis, para que la función sea continua, ahí en x igual a 0, entonces f es continua en x igual 0, siempre y cuando se cumpla que el límite por la izquierda y por la derecha sea igual a la función evaluada en 0, es decir, que 2b sea igual a medios. Esta es la relación. 2b es igual a medios. Ahí podemos después ordenar un poco y decir simplemente que es lo mismo decir que vamos a estar multiplicando 4b es igual a. Y dejamos esta relación aquí pendiente, porque en este minuto no podemos encontrar un valor de a y b que haga que todo sea continuo. Esto tiene dos variables, una ecuación con dos variables, depende de a y b. Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar el segundo caso, es decir, continuidad en x igual a 1, para x1. Cuando x igual a 1, lo primero es lo mismo que decimos antes, evaluar f en 1. Donde la función se evalúa en el x igual a 1, corresponde al segundo tramo, que nos va a quedar entonces 2a por 1 al cuadrado, valga la redundancia, más b por 1 y más 25. Y esto me da simplemente 2a más b más 25. F de 1. Dejémoslo ahí pendiente. Y ahora vienen los límites en 1, por la izquierda y por la derecha. Vamos a ir por la izquierda. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, los valores que serían menores que 1. Y aquí corresponde al tramo de al medio, que sería en este caso 2b factor de x menos 1 partido en x al cubo menos 1. La forma este límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, o pensemos en 1, me da 0 partido por 0 al evaluar, por lo tanto hay que determinarlo. Para eso vamos a, primero la constante 2b la dejamos multiplicando afuera, y ahora vamos a, miren acá por favor, esta es una diferencia de cubos, y hay que usar producto notable, es decir, factorizar
la diferencia de cubos. Lo vamos a hacer aquí, justo abajo, para después dejarlo reducido al otro lado. Y acá nos está quedando solamente el factor x menos 1 para factorizar la diferencia de cubos. Factor de x cuadrado más x más 1. Usted verifique que el producto de este binomio por trinomio nos dé x cubo menos 1. Y por lo tanto, dentro de este límite se van a simplificar el factor x menos 1 y nos va a quedar solamente 2b por límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y arriba nos va a quedar solamente la constante 1 y abajo dividido en x al cuadrado más x más 1. Y este límite, al evaluar en x1, ya abajo me está dando la expresión 1 al cuadrado más 1 me daría 3, es decir, me daría 1/3 multiplicado por 2b. El resultado de este límite finalmente es 2b tercios, o 1/3 por 2b, aquí es lo mismo. Y dejamos esto pendiente. Y nos faltaría ahora analizar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Y eso serían los valores mayores que 1. Entonces ahí tenemos la función 2a x al cuadrado más bx y más 25. Este es un límite directo, no se determina, solo reemplazamos y nos va a quedar 2a por 1 al cuadrado, es decir, 2a más b por 1b y más 25. Ahora tenemos que agrupar el análisis en x igual a 1 para que sea continua la función en 1, tanto f de 1, que tenemos acá que nos dio 2a más b más 25, debe ser igual al resultado del límite por la izquierda de 1 y el resultado igual a la derecha de 1. E igualamos estas tres expresiones. Y nos va a quedar acá la igualdad de 2b tercios es igual a 2a más b más 25. Bien, si ustedes notan, aquí tenemos otra ecuación donde dependen de a y b, pero tenemos, voy a marcar esta ecuación que tenemos acá, vamos a marcar esta con asterisco y recuerden también el otro asterisco que estoy agregando acá del resultado cuando la función era continua en 0. Entonces, para que sea continua en 1, tiene que darse esta igualdad. F es continua en 1 si es igual a esto. Y tenemos dos ecuaciones para hacer un sistema de ecuaciones. Como A es igual a 4b y tengo esta ecuación que depende de A y B, simplemente vamos a reemplazar el valor de A igual 4b en esta ecuación para que nos quede una ecuación de una variable. Método sería de sustitución. Entonces nos va a quedar acá la ecuación 2b tercios, repito, reemplazando A igual 4b en esta ecuación, nos queda igual 2b tercios igual a 2 por 4b, aquí lo reemplazo, más b más 25. Y en este caso debo resolver una ecuación de una variable en b, al haber sustituido. Y para hacer esto vamos a dejar todo lineal, multipliquemos todo por 3, y nos va a quedar la ecuación 2b, porque al multiplicar por 3 se simplifica este 3. 2 por 4 es 8, y 8 por 3 es 24b, más 3 por b, y más 3 por 25, que es 75. Ordenando, despejemos la b, acá tenemos 24b más 3b son 27b, menos 2b, nos va a quedar al lado derecho 25b, igual al lado izquierdo la constante menos 75. Y por último, para aprovechar el espacio, acá b es igual a menos 75 dividido 25, que sería el valor de menos 3. Es decir, tenemos el valor de b para que la función sea continua en 0 y en 1, y nos faltaría el valor de a, pero como b es menos 3, reemplazamos en la ecuación que tenemos aquí arriba, 4 por menos 3 es menos 12, por lo tanto a es igual a menos 12. Y aquí hemos hallado los valores de a y b en R para que la función f sea continua en x igual a 0 y en x igual a 1.